¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Les saluda su profesor Luis Basauri Castillo y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, esperando que todos estén bien en casa, cuidándose y bueno, sabemos que Dios siempre está con nosotros, así que vamos a darle forma a este tema, el Perú después de la guerra. ¿Qué pasó después de la guerra de la independencia con el Perú? Después de la guerra de independencia del Perú, el Perú quedó en un, digamos, mal económicamente. No había un funcionario público, no había un líder político, un civil que pudiese decir, yo voy a tomar las riendas del Perú a partir de acá. No hubo. Es por eso que los militares eh, se creyeron, ¿no? Por el hecho de haber participado en la guerra contra España, se creyeron con esa potestad de querer gobernar a nuestro país. El Perú quedó mal económicamente, no había un estadista que nos gobierne. Entonces vamos a ver qué es lo que opina Jorge Basadre Groman en esta parte. Jorge Basadre Groman decía, somos producto del ayer y estamos viviendo lo que en parte de él quedó al deslizarse para convertirse en presente. Por todas partes nos rodea, pero a la vez tenemos que afrontar nuestra propia vida con sus propios problemas como individuos, como generación, como pueblo, como Estado y como humanidad. ¿Dónde están las promesas que daban esas personas cuando peleábamos por la independencia, cuando estuvimos unidos peleando por la independencia? ¿Dónde quedaron las promesas de ser libres, de compartir a todos por igual? Todo quedó atrás. Entonces, hay una pregunta que hace el Jorge Basadre, este historiador peruano, donde dice, ¿para qué se fundó la República? Esa pregunta vayan pensando para que cuando estemos en la plataforma Zoom, en online, usted me vaya respondiendo la pregunta. ¿Para qué se fundó la República? ¿Ah? Fue lo que dijo él, ¿no? ¿Dónde estuvieron las promesas? ¿Para qué se fundó la República? Entonces, para el historiador Jorge Basadre, ¿no? Él nos dice que la partida de nacimiento del Perú como república se da a través de la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú el 20 de septiembre de 1822. Esa es la carta de presentación, esa es la partida de nacimiento del Perú como república. Pero, ¿para qué se fundó la república? Vayan pensando. Muy bien, entonces, también Jorge Basadre en su libro La promesa de la vida peruana, ¿no? También es un libro que escribió él muy importante, ¿no? Donde, como yo decía, ¿dónde está esa promesa que cuando estaban guerreando digamos, contra España para obtener nuestra independencia, tantas promesas que se hicieron y después quedaron en el aire? Vamos a continuar. Aparecieron luego los famosos caudillistas, los caudillos militares, que muchos de ellos tuvieron aliados extranjeros. Por ejemplo, eh, Luis José de Burgos y Moncada tuvo un aliado boliviano, ¿no? Andrés de Santa Cruz. Gamarra también tuvo un aliado digamos, tanto con Luis, digamos, José Orbegoso era boliviano y de Felipe Santiago Salaverry eran chilenos, ¿no? Cuando hubo la Confederación Peruano-Boliviana, trajeron chilenos y se unieron a los chilenos, ¿no? Entonces, siempre los caudillos militares, muchos de ellos han tenido ayuda extranjera. ¿Y por qué no entre ellos? Porque, como dice criollamente, se llevaban bronca, ¿no? Y no se veían bien, ¿no? Se detestaban. Entonces, aparecen estos caudillos militares, como les decía, que eran pues los únicos salvadores para poder gobernar el Perú, y por eso que en el Perú se produjo el primer militarismo, el segundo militarismo más adelante, después de la guerra con Chile, y hubo hasta un tercer militarismo, es decir, en nuestro país más nos han gobernado militares que civiles. Entonces, lo cierto es que también hubieron dentro de ellos, eran jóvenes, como ustedes pueden ver en las fotos, Luis José joven, Felipe Santiago Salaverry joven, ¿no? Entonces, pero que entre ellos después buscaban a incluso hasta matarse, ¿no? Vivieron guerras, estaron guerras civiles, ¿no? Porque un caudillo militar es aquel que jala gente, que tiene fama, ¿no?
y bueno, lo tuvieron Luis José Orbegoso, y también lo tuvo Felipe Santiago, ¿no? Salaverry. Pero bueno, vamos a ver, acá, acuérdense de Gamarra. Gamarra tuvo dos gobiernos, gobernó dos veces el Perú, el primer gobierno y el segundo. Pero hubo algo. Hoy vamos a conocer quién fue la esposa del mariscal Agustín Gamarra, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con nuestra historia casi reciente del Perú. Vamos a ver. Y acá la tenemos. Esta chica que ustedes ven acá, ella fue la esposa del mariscal Agustín Gamarra. ¿Cuál es su nombre? Francisca Zubiaga y Bernales. Le pusieron de apodo la mariscala. ¿Por qué? Porque cuando gobernó su esposo, ella era quien tomó el mando en la administración. Ahora les pregunto, ¿a quién se parece esta pareja de esposos? Hace poco hemos tenido una pareja presidencial muy conocida en los medios de comunicación. ¿Ya te acuerdas quiénes fueron? ¿Ah? Claro, Ollanta Tazo y Nadine Heredia, ¿verdad? Son una pareja presidencial donde parecía que ella también tomaba muchas decisiones dentro del gobierno, ¿no? Bueno, eso es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Y bueno, ¿qué se produjo? Se produjeron también las guerras civiles. ¿Cuándo se produjo la primera guerra civil en el Perú? Acá lo vamos a ver. Se produjo en 1834, en el mes de enero. Orbegoso ya había salido como presidente, pero Agustín Gamarra, Pedro Bermúdez, estaban en contra de José, Luis José Orbegoso y Moncada. Siendo, bueno, nosotros muchos lo recordamos porque él fue liberteño, ¿no? Él tuvo hasta hoy servicio hacienda en Chuquizongo. Y bueno, y como liberteño, se dice pues que Luis José Bregoso era una persona no muy autoritaria, a pesar de que era militar, no era tan autoritario como los otros. Era una persona benevolente, ¿no? De cierto modo. Bueno, gracias por ello, por ser trujillano, liberteño, ¿no? Gracias. Entonces, eso era lo que demostraba Rugoso, pero sus militares, los caudillos, estaban en contra de él, porque siempre, como le decía, no se veían bien entre ellos, ¿no? No se pasaba. Entonces se produjo la primera guerra civil y había gente que tenía Orbegoso, gente que tenía Bermúdez, el pueblo también dividido, el pueblo dividido con Orbegoso, dividido con Bermúdez. Y se estalla pues en enero de 1834 la guerra civil y hubo muchos muertos, ¿no? Más de 50 muertos en el primer enfrentamiento. Se iba a dar digamos, una segunda batalla en el 24 de abril, 3 meses después, ¿no? Y ya estaban acá estaba un bando estaba aquí, el otro estaba acá, y ellos se iban a enfrentar. ¿Pero qué pasó? Sacaron sus fusiles, los pusieron ahí en la tierra, en filita, y se acercaron ellos y en vez de golpearse o de matarse o de herirse, se dieron un abrazo, ¿no? Para poner fin a esta, digamos, a esta situación que estaba dando pues una guerra civil y el pueblo también estaba ahí. ¿Y cómo se llamó ese abrazo? El abrazo de Maquinguayo. Ocurrió el 24 de abril y fue, digamos, la primera guerra civil de la historia republicana del Perú, ¿no? ¿Cuándo se dio? En enero de 1834, entre las fuerzas de Orbegoso y las fuerzas de Pedro Bermúdez. Muy bien, pero al final duró solamente 3 meses y se dieron ese abrazo significativo, ese abrazo de hermandad. Claro, si se dieron cuenta del pueblo que se estaban matando entre ellos, ¿no? Sabían que Orbegoso había sido electo presidente por voto, había ganado, entonces que no tenía sentido esa guerra civil, ¿no? Entonces, ya saben entonces que se produjo en el Perú esta primera guerra civil. ¿Y qué más sucedió en esta primera guerra civil? Lima fue una ciudad que se levantó, muchos empresarios cerraron sus puertas, todos los centros, los teatros, no, cerraron, no había, apoyaron al presidente Orbegoso, ¿no? Apoyaron los comerciantes, la gente que tenía a cargo sus teatros, las cantinas, los bares que tenían también ahí sus, digamos, ¿no? Sus momentos de arte, de música, también todos cerraron. Y en las noches muchos grupos se iban llevando comida a la fortaleza de San Felipe y en el Callao, porque ahí se había ido Orbegoso, porque él temía de que le hagan un golpe de Estado. Entonces se fue a la fortaleza de San Felipe en el Callao y mucha gente también apoyaba por las noches ahí. Entonces la población se mantuvo firme y hubo un enfrentamiento entre la población limeña y el ejército de Bermúdez, ¿no? Por eso que
Jorge Basadre dice que era la primera vez de la historia peruana que el pueblo de Lima se enfrentaba con éxito al ejército. Y el ejército de Bermúdez tuvo que huir porque no le quedó otra, porque había visto digamos, el fervor de la población limeña a favor de Orbegoso y se fueron hacia la serranía. Muy bien, entonces ya saben quién fue Francisca Zubiaga Bernales, ya saben cuándo en la etapa republicana se dio la primera guerra civil y también la valentía que tuvieron el pueblo para enfrentarse al ejército de Bermúdez. ¿Seguimos? ¿De qué manera afectó la guerra con España a la agitación peruana? De hecho, que afectó económicamente, ¿no? Se gastó mucho y también, bueno, no solamente eso, ¿no? También hubo algo positivo. Por ejemplo, se consolidó la independencia en América del Sur, el Perú recuperó las islas de Chincha, la economía peruana sí se vio afectada, ¿no? De, como les dije, y también las pérdidas humanas como parte negativa. Entonces, la guerra con España afectó bastante porque hubo una crisis, ¿no? Una crisis que no se pudo, digamos, llevar bien y por eso que el Perú se empezó a endeudar aún más todavía. Muy bien, entonces vamos a continuar y nos vamos al primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, ocurrido de 1866 a 1868. Duró solamente 2 años. ¿Por qué? Porque fue destituido. ¿Y por qué fue destituido? Porque estaba haciendo las cosas mal, era muy autoritario, ¿no? Y se produjo la rebelión de Ramón Castilla desde Tarapacá. Y él decía que un mes nomás, señor, decía, dame un mes para hacer feliz a mi patria, solo un mes. Pero no le alcanzó, murió, y él iba a hacer una rebelión contra Mariano Ignacio Prado. Entre los, digamos, los hechos más resaltantes que podemos tener de Mariano es que elaboró la Constitución de 1867, se creó también el departamento de Ica, llegaron al Perú el monitor Huáscar y la fragata Independencia. Entre estos dos barcos, el mejor era la Independencia, que era un blindado, mucho mejor blindado que el Huáscar, ¿no? Y se produjo también en América del Sur una triple alianza en Brasil, Argentina y Uruguay, que estaban en contra de Paraguay, ¿no? Se peleaban por Mato Grosso, se peleaban por cosas territoriales, ¿no? Claro que estos 4 países tienen, digamos, líneas fronterizas, ¿no? Pero quien estuvo en desacuerdo fue el canciller peruano Toribio Pacheco, ¿no? Quien protestó contra esta guerra en contra de Paraguay. Bueno, también se produjo otro movimiento civil después de 1834. En 1867 estalló una guerra civil en Huancané, la rebelión de Juan Bustamante, apodado como el Tupac Amaru III, ¿no? Recuérdense, la rebelión de Juan Bustamante, a quien se le apodó como Tupac Amaru III. Y así se produjo una guerra en Puno, una guerra civil indígena, ¿no? Entonces, hubieron las rebeliones, ¿no? Y Mariano Ignacio Prado dimite, o sea, deja el poder el 7 de enero de 1868 y asume interinamente el poder el general Pedro Díez Canseco, quien está en esta fotografía, que derogaría la Constitución de 1867 para unirse a la Constitución que dio Ramón Castilla. Y él no quiso aceptar, y ahí era 3 veces, mire, Díez Canseco, por 3 veces había ya sido presidente provisorio, ¿no? Y él no quiso, la gente quería apoyarlo, Díez Canseco, pero no, dijo, yo estoy provisorio unos cuantos meses en el poder, cumplo con mi trabajo y dejo a las elecciones, y salió elegido después José Balta, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que sigue. Acá está, les había hablado del gobierno provisorio de Pedro Díez Canseco, como bien habíamos dicho, ¿no? Él fue arequipeño de nacimiento, su nombre completo es Pedro Nolasco Díez Canseco, ¿no? Arequipeño de nacimiento. Y como acá dice, ¿no? Fue presidente interino 3 veces, ¿no? La primera vez en 1863, en 1865 y finalmente en 1868.
y siempre demostró su firme voluntad de entregar el mando al que legítimamente le respondiera, ¿no? Miren, ¿qué tal? Si así fueran todos los políticos como Pedro Nolasco Díaz Canseco sin pelearse por el poder, él no se peleaba por el poder, ¿no? Por eso que el pueblo le elegía, y también los mismos militares, los mismos civiles que eran políticos, lo elegían a él porque era una persona que emanaba mucha seguridad, simpatía y sobre todo honestidad, ¿no? Eh, Como aquí dice en esta frase, este hombre sencillo, buen padre de familia y buen agricultor, respetaba normas que otros más cultos y mundanos hollaban, y era en el fondo más práctico que los astutos y los inescrupulosos. Una persona digna de ver, así como Miguel Grau, también lo fue Pedro Nolasco Díaz Canseco. ¿Qué hizo dentro de ese tiempo que estuvo en el poder? ¿No? De inmediato restableció la Constitución de 1860, que era mucho más democrática, y convocó a elecciones para presidente, ¿no? Anuló todos los actos administrativos de la dictadura de Prado. ¿Por qué? Porque este, como dictador, ¿no? Había hecho actos administrativos donde generaba corrupción, y él puso un alto a esto. Contrató al ingeniero norteamericano Henry Mays para que se construyera el ferrocarril de Mollendo a Arequipa. El ferrocarril que ustedes ven al fondo mío, detrás de mí, es el ferrocarril que iba de Lima a La Oroya, ¿no? Y también nombró, fíjense, es un dato muy importante. Miren lo que hizo Pedro Díaz Canseco. Nombró a Francisco Bolognesi como comandante general de artillería de, de la infantería del ejército peruano, ¿no? Y a Miguel Grau como comandante del monitor Huáscar, dentro de digamos, de la infantería de la naval. Entonces, digamos, un hecho muy histórico, ¿no? Fíjense, tuvo él la potestad, Pedro Díaz Canseco, de nombrar a estos dos célebres héroes como comandantes, ¿no? Digamos, de artillería y de los monitores. También ordenó el traslado de los restos del mariscal Ramón Castilla. Recordemos que él murió también en Tarapacá para hacerle solemnes funerales, ¿no? Lo que sí le llevó a él también a hacer empréstitos, porque no quedaba otra, ¿no? Y tuvo que gestionar préstamos de las casas consignatarias del Guano, tanto de la Dreyfus y más adelante también de otras entidades financieras. Seguimos con el gobierno de José Balta, que gobernó por 4 años, de 1868 a 1872. Fue el último presidente del primer militarismo. Tuvo opositores, los hermanos Gutiérrez, que vamos a ver también adelante, ¿no? Habíamos dicho que José Balta fue amante de los ferrocarriles, por eso que atrás de mí hay uno, ¿no? Y se gastó bastante dinero en los ferrocarriles y por eso nos vamos a endeudar más. Sabemos que quien construyó estas líneas férreas fue, digamos, el señor Meis, Enrique Meis. Durante su gobierno se derribaron las murallas de Lima, se produjo la construcción de la carretera Lima-Callao y Lima-Huacho, la construcción del Palacio de la Exposición. Ahí se sirvió el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo. Pedro Ruiz Gallo era de Lambayeque y él construyó también torpedos submarinos durante la guerra con Chile y también un famoso reloj donde ese reloj entonaba el himno nacional, también el izamiento de la bandera, se veía la fase de la luna, la temperatura y muchas otras cosas más en ese tremendo reloj que bueno, acá lo podemos ver a grosso modo, ¿no? Y durante la guerra con Chile los chilenos lo llevaron grandioso reloj de este científico, porque es un científico de la ingeniería, ¿no? A Pedro Ruiz Gallo. Y también durante el gobierno de Balta se construyó el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Entonces, también aparece acá el primer partido civil. Este partido civil, que después también o sea, ya no va a ser militar, fue, digamos, fundado por Manuel Pardo y Lavalle, que después ya vamos a ver quién es este señor. Muy bien, como le dije, el gobierno de Balta terminó el gobierno de Balta, mandó a elecciones y salió elegido, pero todavía no entregaba la banda. En ese proceso sufre digamos, un levantamiento de los hermanos Gutiérrez. ¿Quiénes eran? Eran coroneles del ejército y se sublevaron porque no estaban de acuerdo
con que Manuel Pardo Lavalle sea el presidente del Perú. Y le dijeron a José Balta, porque uno de ellos era su ministro, ¿no? Y le dijo, ¿no? Que anule las elecciones. Y José Balta no aceptó. ¿Qué le pasó al final? ¿Cómo quedó finalmente el gobierno de Balta? En esta fotografía que vemos acá, en esta imagen, en su cama José Balta. ¿Por qué? Porque lo habían tomado prisionero José Balta. Los coroneles Gutiérrez, que eran 4, Tomás Gutiérrez, Silvestre Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez y Marcelino Gutiérrez. Entonces ellos se rebelaron contra Balta y lo tomaron prisionero, ¿no? Y Silvestre fue quien lo tomó prisionero y se declara como presidente usurpador a Tomás Gutiérrez. Y bueno, al final van a terminar trágicamente. Aquí vemos la Catedral de Lima y podemos ver que en las dos, que vemos acá está más ampliado, aquí están 2 de los hermanos que fueron colgados en las torres de la Catedral de Lima. Uno fue asesinado en el Callao, ¿no? Solo uno se escapó. ¿Quién? Marcelino, el que está aquí en blanco y negro, que era el último de los hermanos, el menor. Marcelino pudo escapar y después él se consolidó ya en la guerra con Chile. Él ya se dejó de estar, le perdonaron, le condonaron porque él, bueno, como logró escapar gracias a él, ¿no? Al final le perdonaron y se congració en la guerra con Chile. Él estuvo ahí metido también, bueno, ¿no? Y le perdonaron eh, por el hecho de haberse sublevado. Fíjense cómo terminaron mal nuestros hermanos Gutiérrez. Bueno, mandaron a fusilar también a José Balta, ¿no? Fue un drama final, un final dramático, ¿no? Un episodio dramático con asesinatos prácticamente. El pueblo se levantó porque no quisieron tener a los hermanos Gutiérrez y esto fue lo que sucedió. Bien, eso ha sido todo por el momento. Acá hay algunas preguntas en torno a la explicación y también entrar a este link. Cualquier pregunta la resolvemos en la plataforma Zoom. Muy bien, que Dios me los bendiga a todos. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y será hasta otra oportunidad.